Bien, hemos estado hablando acerca de que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder. Es decir, todas las cosas que tú y yo necesitamos para esta vida, para todo lo que tú y yo necesitaríamos y todo lo que tú y yo necesitamos para la piedad, es decir, para servir al Señor, también Dios nos lo ha provisto a través del conocimiento, dice la Escritura, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es que es tan importante que nosotros entendamos y consideremos esto, pero también es importante recordar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia es la que provee. O en términos prácticos, la gracia es la que ya proveyó todo lo que nos fue concedido por gracia. Todo lo que nos fue concedido sin merecerlo. La gracia de nuestro Señor es la que proveyó todas las cosas de tal manera que tú y yo podamos creerlo, podamos concebirlo en el corazón. De tal manera que tú y yo podamos asegurar que esto no solo se concibe en el corazón, pero que también se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en este mundo. Entonces, la gracia provee todo lo que nos fue dado de nuestro Dios en la obra terminada de Jesús, a través de Jesús. Recuerde que no solo el Padre nos dio al Señor Jesucristo y murió por nosotros, pero cuando Él resucitó, Él envió a su Espíritu Santo y con Él todas las cosas. De tal manera que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Jesús. Y ahora el reino de Jesús está en nosotros y con Él todas las habilidades, todas las capacidades, todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora bien, la gracia es la que provee, la fe es la que recibe. Es necesario entender y concebir en el corazón a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra terminada y de lo que Él hizo por nosotros a través de la Escritura y de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerde que el Espíritu Santo no solo está en nosotros, porque Dios nos hizo renacer o Dios creó un nuevo espíritu en nosotros, creado en la justicia y santidad de la verdad, y Él envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Pero la fe concibe todo esto en el corazón. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra hablada, la palabra específica, la palabra que Dios nos quiere comunicar, la palabra rema. Y esta palabra nosotros la vamos a recibir a través del Logos. En la medida en la que nosotros escudriñemos, meditemos y persistamos en el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo traerá esa revelación continua para que tú y yo concibamos en el corazón. Esa es la fe. Pero esta fe necesita ser puesta en movimiento, en acción, para que se manifieste del reino natural, del reino espiritual al reino natural. Esta fe puesta en acción manifiesta todo el poder del Señor. Así es que es muy importante que tú y yo entendamos esto. Pero muy importante, fundamental, es entender cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas. Porque si hemos dicho ya que todas estas cosas las hemos recibido por gracia y están en nosotros y están disponibles, y hemos dicho ya que en la Biblia no solo conocemos la persona divina de Jesús, sino su obra terminada y lo que ahora somos en Cristo Jesús y lo que podemos hacer y lo que podemos tener, necesitamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que queremos compartir el día de hoy, porque hemos visto desde una perspectiva, pero es necesario que veamos desde una perspectiva adicional. Recuerde que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso, nosotros lo vemos desde una perspectiva, pero cuando nosotros lo vemos desde otra,
vamos comprendiendo completamente la esencia, en este caso de un objeto. Pero es muy importante entonces que a través del conocimiento de la palabra, que a través de entender, conocer y meditar en la palabra, vamos entendiendo por la revelación del Espíritu Santo la perspectiva correcta de nuestro propósito. Y le invito a que me acompañe a leer Romanos 8, 28 y 29. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 8, versículos 28 y 29. Y dice así: y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados. Una vez más el 28. Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados. Pero fíjese cómo dice el 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueseis o fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez más, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y hemos compartido mucho tiempo que en 1 de Juan 4:17 dice la Escritura que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Pero quizá algunos de nosotros nos hemos quedado solo en la parte, en la perspectiva de todo lo que Jesús hizo y de todo lo que Jesús ya nos otorgó y de ahora lo que podemos hacer y lo que podemos tener. Pero necesitamos observar y ver la perspectiva de que como Jesús es, así somos nosotros. Y considerando esto podríamos decir, ok, como Jesús es, ok, Jesús ¿está enfermo? No, no está enfermo, por lo tanto yo no puedo estar enfermo porque Él me redimió de la enfermedad. Jesús ¿es escaso? No, Jesús no es escaso. Entonces yo rechazo la escasez porque Cristo me redimió de la escasez. Y podríamos hablar de una y de otra manera al respecto. Pero es muy importante que observemos y que entendamos que cuando hablamos de que como Jesús es, así somos nosotros, tenemos que observar la perspectiva de los motivos que hay de Jesús en el corazón. ¿Cuáles son los motivos con los que Jesús hacía lo que hacía? Recuerda que Lucas 4:18 dice que el Señor Jesucristo en el templo le fue dado el rollo de Isaías y él, encontrando la parte donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí para traer libertad a los oprimidos, libertad a los que están en cárceles, vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, esta profecía, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes ahora mismo. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo, por motivos los cuales no sucedieron, no hubiera sanado a los enfermos, resucitado a los ciegos, multiplicado los panes, caminado sobre el agua? Pero porque Jesús tuvo los motivos correctos en su personalidad, en su carácter, fue que el Señor Jesucristo, yendo a casa de Jairo, con aparente urgencia de parte de Jairo para resucitar a la hija de Jairo, se detiene a dialogar con la mujer del flujo de sangre, porque de Jesús salió virtud para sanarla. Es como Jesús
habla y le da una palabra de sanidad al siervo, del centurión. Es como Jesús permite que la mujer sirofenicia se acerque a él, no siendo judía, rogando por que Jesús extendiera su misericordia para sanar a su hija. Es por los motivos que Jesús hacía las cosas que el Padre le envió a hacer, por el motivo correcto. Y es algo que usted y yo tenemos que empezar a desarrollar, no solo a conocer, a creer, a entender correctamente, pero empezar a desarrollar y a ejercitar en nuestras vidas. Desarrollar tiene que ver con ejercitar, no para que este motivo empiece a formarse, no, este motivo, los motivos correctos de Dios, de acuerdo a su propósito glorioso, ya están en nuestras vidas, ya están en nuestro espíritu. Pero es importante que nosotros, a través del conocimiento de la palabra, permitamos que nuestros pensamientos sean renovados y que esos motivos ahora estén en nuestro corazón. Fíjese cómo dice el Señor Jesús en Mateo 7. Vamos a buscar Mateo 7, versículo 15 al 23. Mateo 7, Mateo 7, versículos 15 al 23. Ahorita usted estará comprendiendo qué es lo que estamos hablando. Versículos 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, o con vestidos de ovejas, mas dentro son como lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, el versículo 6 dice, los conoceréis. ¿A poco un espino puede dar uvas? ¿O los abrojos higos? Así todo árbol bueno hace buenos frutos. Mas el árbol que es malo hace malos frutos. El árbol que está corrompido. No puede el buen árbol hacer malos frutos, ni el árbol corrompido hacer buenos frutos. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. 23. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Wow. Es tan importante entonces que empecemos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas a través de los motivos que Dios quiere que empecemos a ejercitar en nuestras vidas. Y le voy a poner y le voy a explicar en perspectiva. Hablamos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hablamos de qué es lo que el Señor Jesucristo permite que nosotros tengamos. Está declarado en su palabra, revelado en su palabra, en el testamento, como promesas en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, hablamos de todo lo que podemos tener, pero también hablamos de todo lo que podemos hacer. Y esto tiene que ver con el poder de Dios, con los dones del Espíritu, con el bautismo del Espíritu y cómo movernos en ese poder. Pero necesitamos ejercitarnos, conocer y ejercitarnos en cómo es que debemos poseer
y hacer. ¿Qué es lo que el Señor nos dice al respecto de cómo debemos poseer y cómo debemos hacer? Y le invito a que me acompañe a Corintios. Corintios, dice la Escritura en el capítulo 13, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice: si hablase en lenguas de hombres y de ángeles, y no tengo caridad o amor, soy hecho como latón que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe de manera que pudiese traspasar los montes, y no tengo amor, nada soy. 3. Y si repartiese toda mi hacienda, toda mi herencia para dar a los pobres y darles de comer, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tuviese amor, de nada me aprovecha. Así es que le tengo una noticia extraordinaria. Vamos, después de Corintios, sigue la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios y después el libro de Gálatas. Vamos al capítulo 5 del del libro de Gálatas, de la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Y aquí vamos a entender los motivos del Señor. Ahorita en Corintios vimos que si no tengo amor, de nada me sirve el mover, el poder y aunque comparta todo lo que Dios me ha dado por gracia en Cristo Jesús. El versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Es decir, si andamos en el Espíritu, fíjese, si andamos en el Espíritu, ahorita hablamos de que andar en el Espíritu es en el poder, profetizando, haciendo milagros, señales y prodigios, discernimiento de espíritus. Si andamos en el Espíritu, hemos dicho que es poner nuestras mentes y nuestros corazones en la palabra. Hablamos también de tener bienes y poseer lo que nos fue dado por gracia y compartirlo con otros. Pero hay algo que nos falta para entender plenamente la perspectiva correcta respecto a lo que significa andar en el Espíritu. Y dice el versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es decir, que hay una porción, hay una parte de andar en el Espíritu que quizá necesitamos entender correctamente. Y andar en el Espíritu, en todo lo que significa ello, impide que yo me mueva en la carne. Y dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. 18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es asombroso, porque andar en el Espíritu, en todo lo que significa andar en el Espíritu, nos evita que por error andemos en la ley. Aquí hay dos cosas importantes. Una es que Pablo está corrigiendo a los Gálatas respecto a que ellos habían iniciado por el Espíritu y ahora querían irse por la ley. Pero recuerde que así como la ley exige, y así como poner nuestra mente en las cosas de la carne, de acuerdo a Romanos 8, encontramos o tendríamos como resultado muerte. La ley lo que permite es que el pecado sea expuesto y la paga del pecado es la muerte. Así es que mientras la ley exige, la gracia provee.
Y si andamos en el Espíritu, en todo lo que significa esto, vamos a evitar andar en la ley. Dice, mas si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis debajo de la ley. No hay manera de que la ley quiera enseñorearse, porque la ley ya fue quitada del medio. Ya fuimos redimidos de la maldición de la ley. Recuerde, por la obra terminada de Jesús en el Calvario. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o deseos desordenados. Dice idolatría, hechicerías, enemistades. Fíjese, enemistades como las obras de la ley, las obras de la carne. Porque si la ley lo que manifiesta es el pecado en el hombre, estas son las obras de la carne. No todo lo que significa estar en la carne es pecado, pero el pecado viene por estar en la carne. Ahora dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, dice el apóstol Pablo, como también os denuncio, como he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y aunque no quisiera ahondar en este tema, en este versículo último, pero quiero solo decirle que no está hablando de la salvación, no está hablando de la vida eterna, estar en una eternidad con Cristo. Está hablando de no heredar el reino. Y recuerde que usted y yo somos herederos en este mundo, aquí y ahora, de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Así es que los que hacen tales cosas, los que andan en la carne, no podrán permitir que el propósito, que la bendición, que todo lo que ya nos fue concedido por gracia se manifieste en esta vida, se manifieste a favor de nosotros. Entonces los que ponen en su mente en las cosas de la carne, y los que andan en la carne y no en el Espíritu, teniendo quizá fe, no podrán hacer que la fe les ayude en contra de la enfermedad, en contra de la escasez, en contra de la pobreza, en contra de los problemas relacionales entre las personas. Si alguien anda en la carne, no podrá hacer que la fe se apropie de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Un creyente nacido de nuevo puede andar en estas cosas. De hecho, Pablo les está hablando a creyentes y les está diciendo, no sigan por la ley, porque va a exponer las obras de la carne y entonces ustedes no van a poder heredar, hacer que se manifieste. Es como si, recuerde que para poseer lo que hay en un testamento se necesita muerte del que escribió el testamento, y entonces uno va a heredar lo que está dispuesto en el testamento. Pero si uno no conoce lo que está estipulado en el testamento, uno no puede saber a qué tiene derecho. Pero una vez teniendo derecho, uno tiene que hacer lo necesario para poseer, para apropiarse de esto. Nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús, y Cristo Jesús murió para heredarnos. Y Él nos dejó la herencia descrita en la Escritura para que el Espíritu de Dios, que fue enviado por Él, nos revelara todas las cosas. Y es la fe puesta en acción la que hace que la herencia se manifieste, que posea la herencia y se manifieste en esta tierra. Y estoy hablando de la herencia aquí y ahora. Es como hemos dicho anteriormente, los panteones están llenos de gente que está completa, porque murieron sin saber, sin experimentar, sin manifestar todo lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús, a través de su obra terminada y de todo lo que nos fue concedido. Amén. Ok, entonces sigue diciendo ahora el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ninguna ley. Y después dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, entonces andemos en el Espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si tú eres un creyente nacido de nuevo y vives por el Espíritu de Dios que ya mora en ti,
y el Espíritu de Dios está sobre ti, su poder está sobre ti, entonces es conveniente que andes en el Espíritu. Ok, ahora vamos a reunir todas estas cosas que hemos dicho, porque el propósito de Dios en tu vida y en mi vida es que el carácter de Jesús sea lo esencial en ti. Es que el fruto del Espíritu te ayude a heredar y manifestar la personalidad y el carácter de Jesús en tu vida. ¿De qué sirve ser muy elocuente si el carácter de Jesús no está en tu vida? ¿De qué sirve hacer milagros si el carácter de Jesús no está en tu vida? ¿Y a qué me refiero? Al amor, al gozo, a la paz, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza. Este fruto del Espíritu es lo que manifiesta el carácter de Jesús. Cristo Jesús ya depositó su Espíritu en nosotros y su carácter y su personalidad. Así es que es importante que tú sepas que en 1 Corintios capítulo 12 la Escritura habla de 9 dones del Espíritu para moverte con poder. Don de palabra de conocimiento, que es conocer cosas del pasado y del presente. Don de sabiduría, que es conocer cosas que van a suceder en el futuro con las personas. Discernimiento de espíritus, para liberar a los oprimidos, espíritus malos y cuando el Espíritu Santo habla y cuando ahí es el espíritu del hombre. Dones de poder, que es el don de fe, que es desarrollar una fe o manifestar una fe extraordinaria. El don de hacer milagros. El don de sanidades, que confirma que Jesús vive. Estos dones de fe, de sanidades y de milagros confirman la palabra que predicamos, confirman que Jesús vive y reina por los siglos. Profecía, dones de inspiración, profecía, revelación, lenguas, interpretación de lenguas, que tienen que ver con palabras que el Señor da para confortar, para exhortar, para animar, para edificar a la iglesia. Los dones de profecías de la Escritura en el Nuevo Pacto no son para hablar lo que va a venir en el futuro. Es para exhortar, para confortar, para animar, para edificar. El don de profecía no es como en el Nuevo Pacto, no es como los dones proféticos o la profecía que había en el Antiguo Pacto, donde todos profetizaron acerca de Jesús. Pero lo que quiero decirte es que hay 9 dones y 9 características del fruto del Espíritu. Es un solo fruto, una sola personalidad, un solo carácter de Jesús, que manifiesta 9 características. Y hay 9 dones. Y los 9 dones tienen que ser movidos. Cada creyente nacido de nuevo puede ejercer cualquiera de los 9 dones según el Espíritu le dé, según la necesidad de los hombres. Y entonces los 9 dones fueron provistos por el poder de Dios para que actuaran juntamente de la mano con el carácter de Jesús. Una prueba extraordinaria es cómo Jesús se movió en los 9 dones y se movió en su carácter, en el fruto del Espíritu, manifestando el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, fe. ¿Cómo es que nosotros quisiéramos conocer y enriquecer nuestro conocimiento y nuestro entendimiento y aún movernos en el poder de Dios, pero maltratar a las personas, pisotear a los pequeños? ¿O cómo es que nosotros quisiéramos decir que somos creyentes nacidos de nuevo y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo? Y querer y hacer cosas que no reflejan el carácter de Jesús. Como cuando
quizá ahorita no es muy común, pero cuando en el pasado ibas a estacionarte y veías un hueco, un cajón vacío, pero tú estabas del otro lado de la fila y entonces te das vuelta rápido en el cajón, pero resulta que cuando tú das la vuelta y te diriges a la línea en donde encontraste el cajón vacío, ya ves que una persona, un carro está ahí con la direccional para estacionarse, es decir, llegó primero que tú. Y aquella persona esperando a que tú pases porque está en sentido contrario para estacionarse, tú le ganas el lugar. Eso representa el carácter de Jesús. O estando en el supermercado, tú estás haciendo fila y después haces lo necesario para brincarte la fila y que te atiendan a ti mismo. Eso representa el carácter de Jesús. O ministrando y compartiendo la palabra o escuchando la palabra, inclusive alguien quizá está incomodando y tú te comportas de una manera, o tú y yo nos comportamos de una manera que humillamos a esa persona. En otras palabras, Dios nos ha llamado a que tú y yo manifestemos el carácter de Jesús. Así es que lo primero que debe funcionar en nuestras vidas es, aunque van de la mano, es que cuando decimos como Jesús es, necesitamos manifestar, ejercitar el fruto del Espíritu en nosotros. Es importante que tú aprendas a juzgar a las personas por su fruto. Pero recuerda, las personas también te van a juzgar por el fruto que tú des. Y dice la Escritura, ya no lo vamos a leer, pero dice la Escritura en Corintios, en 1 Corintios 2:15, que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el espiritual es el que manifiesta el carácter de Jesús. El espiritual es el que manifiesta la personalidad de Jesús y que se mueve en el poder de Dios. Pero el espiritual sí puede juzgar el fruto de las personas, no a las personas, pero el fruto que dan las personas, para entender cuáles son los motivos. Pero ha habido gente que aún teniendo el poder de Dios en la vida, no han caminado en el fruto, no han permitido que el carácter de Jesús que ya mora en ellos se manifieste por la fe y por poner la fe en acción. Y entonces sus ministerios, sus vidas se ven arruinadas por falta del carácter. Así es que si hay algo que resta valor a tu integridad y a la eficacia de tu mensaje, es que tú lleves una vida contraria a la vida de Jesús, al fruto del Espíritu en ti. Si el hombre creyente nacido de nuevo lleva una vida contraria al fruto del Espíritu, al carácter de Jesús, a la vida de Jesús, entonces esto va a restar el valor de una manera importantísima de tu integridad y de la eficacia de lo que tú haces. Así es que por eso vemos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que mucha gente se queja de los creyentes, debiendo los creyentes ser los más puntuales en el trabajo, debiendo los creyentes ser, y me refiero a los creyentes nacidos de nuevo, los más fructíferos. No sé si recuerda, bueno, no lo vamos a buscar porque tenemos que terminar la palabra, pero en Génesis 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad, fructificad, fructificaos, fue la primera declaración de bendición que les dio a ellos. Recuerda que en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo habla del fruto y que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos, urge ejercitar y poner en acción el fruto, el carácter de Jesús en nosotros, porque separados de este fruto, nada funcionará. Juan 17,
El Señor Jesucristo está orando al Padre y hablando de que el Padre le ha amado y que ha amado a sus discípulos, pero que es importante que los discípulos no solo se amen, y no solo hablaba de ellos, sino los que habían de creer por la palabra de los discípulos en el futuro, pero está hablando de la unidad y del amor. ¿Y cómo es que la unidad y el amor se pueden mantener, expresar, manifestar si el fruto del Espíritu no está? Si nosotros nos guiamos por intereses particulares, egoístas. Porque déjame decirle que el egoísmo es la primera virtud que este mundo enseña. Y desde que uno nace del vientre de su madre, el niño no necesita a nadie enseñarle egoísmo, porque los niños, los bebés, de hecho, son egoístas. Así es que es muy importante que consideremos esto, porque ya fuimos habilitados, ya fuimos bendecidos, ya fuimos atribuidos con el carácter de Jesús. Y si usted tan solo inclinara su cabeza y viera la parte de su vientre, de su corazón, de su vientre, ahí es donde el Espíritu de Cristo está. Y ahí es donde el Espíritu del carácter y de la personalidad de Jesús está. Así es que no solo decir como Jesús es, así soy yo, significa ¿qué es Él? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer y qué puedo tener? Sino cuáles son los motivos que Dios ha puesto en su propósito para que yo ande en esta vida. Por eso, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son esenciales para el Evangelio. Porque ¿quién sin este fruto podrá orar por los enfermos? ¿Quién sin este fruto podrá desprenderse de lo que es suyo para compartirlo con otros? Por eso el apóstol Juan decía, ¿cómo dices tú que amas a Dios a quien no ves y a tu hermano a quien ves no lo amas porque viene con necesidad y tú no suples su necesidad? ¿Cómo dices entonces que amas a Dios? Y esto no solo es como una instrucción, porque hemos hablado mucho de lo otro, pero de esta perspectiva tan importante casi no hemos desarrollado lo que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, cuando tú vas al supermercado, todos hemos tomado frutas y he ido a comprar frutas al supermercado. Tú ves la fruta y puede tener una apariencia extraordinaria. Pero hasta que no la traes, la compras y la traes a casa y la pruebas, es cuando te das cuenta si su apariencia está en armonía, en integridad, en congruencia con lo que la fruta significa. Pero muchas frutas es necesario tocarlas, apretarlas, para saber cuál es la condición de la fruta. Así es que en el día a día, nuestras experiencias, nuestras relaciones, lo que hacemos, lo que pensamos, va a ser como esas manos que aprietan para saber qué tipo de fruto es el que nosotros tenemos. Y más allá de que tú te desesperes, más allá de que tú no actúes en amor, más allá de que tú no seas bondadoso, esa capacidad y esa habilidad está en ti, en tu espíritu, que es uno con el Señor. Pero hay que creerlo, entenderlo, que nuestra mente sea renovada, entender que Dios nos llamó a amar y no a odiar, entender que Dios nos llamó a perdonar y no a estar ofendidos por las personas, que Dios nos llamó a dar y no a ser egoístas. Eso es necesario que nosotros lo pongamos en nuestra mente de acuerdo a la Escritura, y entonces lo concibamos en el corazón y en su debido tiempo lo pongamos en acción. Porque amar a quienes nos aman, pues qué conveniente. Pero amar a alguien que es no muy cómodo, esa es la clase de amor que Dios nos dio. Y quisiera terminar con esto porque es muy importante que podamos comprender los diferentes frutos, los diferentes aspectos del fruto del Espíritu.
Porque Él ya nos ha equipado con esto. Pero es importante que tú y yo manifestemos, desarrollemos, pongamos en acción, porque eso tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestra madurez en el Espíritu. Así es que, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El Señor utiliza a Pablo para describir los dones del Espíritu en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y después habla de los dones del Espíritu. Mire, si quiere, vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Y en el último versículo, después de que habla de los dones del Espíritu, en el versículo 31, dice: Empero desead con vehemencia los dones, los mejores dones, y aún yo os enseño un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor. Recuerde que los capítulos y los versículos no fueron puestos en la escritura original, pero estos fueron puestos posteriormente para que nos fueran de ayuda. Pero dice el apóstol Pablo en la carta seguida a los Corintios: yo os muestro un camino más excelente, y empieza a hablar del versículo 1, 2 y 3, los cuales ya leímos. Pero el versículo 4 dice: el amor es sufrido. Y lo que quiero que veamos ahorita para terminar es cómo el fruto del Espíritu está implícito en el amor de Dios. Aquí vamos a ver el fruto del Espíritu en lo que vamos a leer. Esta es la expresión del amor. Y la máxima expresión, sabemos, del amor de Dios es Jesús. Y entonces hemos entendido que algo tan importante es saber cuánto Jesús nos ama, pero también es tan importante que podamos desarrollar, ejercitar ese amor. Porque si nosotros no ejercitamos ese amor, las demás personas no van a entender y a comprender cuánto el Padre los ama. Así es que tú y yo somos testigos. Somos como Jesús es. Y si Jesús vino a expresar y a manifestar y a mostrar el amor del Padre, tú y yo fuimos llamados a expresar, a mostrar, a manifestar el amor de Cristo, que es el amor del Padre. Así es que si tú y yo no nos movemos en el fruto del Espíritu, no estaremos cumpliendo nuestro propósito. Más allá de que entendamos que nos han sido concedidas todas las cosas, más allá que vivamos en la prosperidad y en la salud divina y en la sanidad divina, ¿de qué provecho tendría que yo viva en salud divina si no manifiesto a través del fruto del Espíritu que otros puedan vivir en salud divina? ¿De qué me serviría vivir en prosperidad si no permito que a través del fruto del Espíritu, del carácter de Jesús, del amor de Dios, otros aprendan a vivir en prosperidad? Entonces, el propósito de Dios no es un propósito para un carácter egoísta, sino el propósito de Dios es para que tú pienses en los demás y que vivas tu vida para los demás. Discúlpeme que se lo diga de esta manera, pero el carácter de Jesús fue para los demás, para vivir, para salvar a los demás. Ese es el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Para los demás. Vivir en esta vida para los demás. Por eso Colosenses dice: todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Porque al hacerlo para los demás, lo hacemos para el Señor. Y cuando hay motivos correctos, no motivos egoístas, entonces el Señor te dirá: si te conozco, entra en el gozo de mi Padre. Porque habrá aquellos que harán cosas con motivos egoístas. Y el Señor Jesús les dirá: nunca os conocí. Pero tú y yo fuimos llamados a vivir para los demás. Y dice así: el amor es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de los demás. Ahí vemos una característica del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Dice: es benigno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. El amor es benigno en el versículo 22.
Dice, el amor no tiene envidia. Cuando uno no tiene envidias, uno está en paz, inclusive gozoso e inclusive amando. Amor, gozo, paz. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Cuando el amor no es jactancioso, es decir, el amor no es jactancioso, cuando no hay jactancia y no se envanece, significa que es benigno, que hay mansedumbre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dice, el amor no hace nada indebido, no se irrita, templanza, paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, no busca lo suyo y no guarda rencor. Ahí se manifiesta el amor y la bondad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Así es que, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia, pero se goza en la verdad, bondad y gozo. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Paciencia, fe. La parte del fruto del Espíritu que habla de fe no solo es fe, pero es fidelidad. Se mantiene, permanece, como la paciencia. Te hace permanecer. Es una virtud, es fruto del Espíritu. El amor nunca deja de ser. Contra tales cosas no hay ley. Así es que el fruto del Espíritu es el amor. El amor de Dios manifiesta el fruto, las 9 características del fruto del Espíritu. Así es que no te debe parecer extraño que la mejor descripción del amor de Dios que debe fluir en ti y en mí incluye todo el fruto del Espíritu. Amén. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús que medites, que escudriñes quizá algunos ejemplos en los hechos con los apóstoles de cómo manifestaban los dones y cómo manifestaban el amor. Cómo manifestaban los dones y la paciencia y la bondad y la benignidad y la mansedumbre. Cómo Jesús dice que cuando el Señor Jesús iba a entrar a una de las aldeas, venía saliendo una viuda con su hijo muerto y él tuvo compasión. Parte de las características de la personalidad de Jesús, y detuvo aquel desfile fúnebre y resucitó al muchacho y lo entregó a su madre. Dice la Escritura que el Señor Jesús tuvo compasión. Estando en la cruz, el Señor Jesús dijo, no tomes en cuenta su pecado. Y aunque el Señor Jesús, vimos cómo reprende a Pedro y vimos cómo habla de una manera verdadera y dura a los fariseos, pero dice la Escritura que el Señor Jesús no hizo pecado, no conoció pecado, ni se halló en el pecado. Pero nadie puede ejercer esa autoridad y ese poder del Señor si no es guiado por el Espíritu, porque hay que saber cuándo hacerlo y cómo. Pero la mayor parte de la manifestación del carácter de Jesús fue con todos los que creían en Él. Y cómo anduvo haciendo el bien, dice la Escritura en Hechos 10. Y sanando a todos los que padecían. Así es que es tan importante que tú y yo meditemos en el fruto del Espíritu, porque es el carácter de Jesús, porque el propósito de Dios en nuestras vidas es que tú y yo seamos como la imagen en la cual fuimos hechos. Génesis 1, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto tiene que ver con el carácter de Jesús manifestado en nuestras vidas y con el poder de Dios de la mano. Así es que yo te animo a que tú ames, te animo a que tú perdones, te animo a que seas bondadoso, te animo a que seas benigno,
que no seas duro. Te animo a que te goces, que no solo mantengas la paz, un control interior que tiene que ver con la templanza y con la paz, pero que seas un hacedor de la paz, buscando, implementando a través de un carácter correcto que la paz sea establecida. Sé paciente con las imperfecciones de los demás. La paciencia es la virtud que apropia lo que ya nos fue concedido por gracia. Es decir, la paciencia es la que permanece para que la fe apropie lo que ya nos fue concedido por gracia. La benignidad, la bondad, la fe, la fidelidad, la mansedumbre es aquella virtud que permite que tú seas moldeado por la palabra, por el corazón de Dios, por el amor de Dios, para que tú te comprometas a servir al Señor sin buscar tus propios intereses. La mansedumbre tiene que ver con permitir que Dios trate cosas con nosotros sin que nosotros rechacemos o digamos algo. Inclusive cuando las personas quieren tratar algo con nosotros porque cometimos algún error o alguna situación, o no hemos hecho lo correcto en ciertas áreas, o no nos hemos comportado adecuadamente, es que las personas traten algo con nosotros sin que nosotros nos defendamos o nos resistamos. La templanza tiene que ver con el autocontrol, con estar firmes, con un espíritu de amor y de dominio propio, de poder, pero de dominio propio, no salirnos de nuestros cabales. Aunque las cosas no se den como nosotros esperamos, es permanecer en autocontrol. Así es que es tan importante que el carácter de Jesús sea lo esencial en tu vida, y con ello entonces podamos caminar para servir a los demás, para ayudar a los demás. Y es el fruto del Espíritu el que nos ayuda para entender. Recuerda, no es como algo que te estoy exigiendo o que Dios te está exigiendo, es como algo que ya te fue concedido, que ya te fue dado, que ya mora en ti. Solo tienes que ponerlo en tu mente, creerlo en el corazón y ponerlo en acción. Así es que meditemos y pensemos, tengamos comunión con Jesús y entendamos cómo Él nos amó y se entregó y hizo lo que hizo para ti. Para que tú ahora, entendiendo esto, vivas y hagas para otros. En el nombre de Jesús. Señor, te damos a ti todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y te damos el honor. Señor, gracias por todos aquellos que tienen un corazón dador. Y gracias por todos aquellos que han sembrado, Señor, entendiendo que tú les has dado pan para comer y semilla para sembrar. Entendiendo que somos administradores tuyos, mayordomos y no dueños. Entendiendo que lo hacemos por ti, sabiendo que beneficiará a muchos. Y sabiendo que haciéndolo por ti y por aquellos muchos otros, en la vida eterna nos darán las gracias por lo que nosotros hicimos ahora. Gracias, Señor Jesús, porque no solo entendemos lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros, pero ahora entendemos lo que somos en ti, en nuestro corazón, y cuáles son los motivos correctos. Porque tú nos has dado el fruto, el carácter, la personalidad misma tuya: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, Señor Jesús, porque también sabemos no solo lo que somos, pero lo que podemos hacer y lo que podemos tener. Y por ello declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en su carácter, en su personalidad, en sus virtudes, en sus atributos, en su poder, en su corazón, en sus motivos. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos en esto. Enséñanos. Tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Guíanos siempre, Señor.
En la abundancia de tu gracia y en el regalo de tu justicia podemos declarar que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.